Con todos. Bien, vamos a continuar con nuestras semanas entonces. El tema del día de hoy viene a ser ya el tema, bueno, en sí por sí el tema se llama reproducción, ¿ok? Pero aquí vemos tres grandes cosas, ¿no? La primera cosa es el ciclo celular, ¿ok? El primer tema importante aquí es ciclo celular. El segundo es ver reproducción en los seres vivos, ver las diferentes formas de cómo se reproducen. Y la tercera parte comprende al aparato reproductor humano. ¿Ok? Así que vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos el día de hoy. ¿De acuerdo? Y como te comento, entonces empezamos con la parte de ciclo celular, en la cual vamos a evaluar de que ese es un proceso en el cual vamos a tener, ¿no? La reproducción de las células. ¿Ok? Primero que nada, esto se comprende como un crecimiento de la célula y posteriormente lo que vendría a ser su división. ¿De acuerdo? Repito, primero vamos a permitir el crecimiento de la célula, ahí está, y luego su posterior división. Muy bien, entonces a partir de una, tenemos dos, se divide y aparecen dos celulitas. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego hay que comprender entonces de que este ciclo celular comprende dos etapas muy importantes que vendrían a ser la interfase y la misma división propia, pues, ¿no? Acá vamos a anotar entonces, como te comento, dos etapas bien marcadas. Desde un inicio de por aquí, de esta línea, hacia adelante, comprende todo lo que es la interfase. ¿De acuerdo? La interfase, ahí está, y a partir de esta línea azul hacia adelante, vendría a ser la división celular. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo celular comprende esos dos periodos. La interfase y esta más chiquita, más pequeña, la división celular. ¿De acuerdo? Se supone que la interfase entonces es la etapa en la cual la célula va a prepararse, perdón, la célula se va a preparar para su posterior división. ¿De acuerdo? Repito, la célula se prepara para su división. ¿Sí? Esta etapa, esta fase vendría a ser, ¿no?, la más larga del ciclo celular y comprende tres pequeñas etapas más, que vendría a ser la etapa G1, la etapa S y finalmente la etapa G2. ¿De acuerdo? En la etapa G1, aquí lo que ocurre es que la célula va a duplicar su tamaño, va a aumentar su tamaño. ¿De acuerdo? Y bueno, va a aumentar su tamaño debido a que todos los componentes celulares, todo lo que se encuentra dentro de la célula va a duplicarse. ¿Ok? Teníamos, por ejemplo, no sé, unas 20 mitocondrias, pues ahora hay 40 mitocondrias. ¿De acuerdo? Todo lo que se encuentra en la célula, como te comento, se va a duplicar. Para la etapa S, se le denomina S porque vamos a realizar una síntesis. ¿Ok? Vamos a realizar una creación, una producción de las moléculas de ADN. En otras palabras, vamos a realizar el proceso de replicación. ¿De acuerdo? Vamos a realizar el proceso de replicación. ¿Sí? Recordemos, por favor, la parte de dogma, ¿se acuerdan? Cuando estamos creando ADN a partir de otra molécula de ADN, a eso, recuerdo, se le llama replicación. ¿Sí? Y finalmente, en la etapa G2, vamos a realizar la formación de proteínas que son necesarias para el proceso de la división. ¿De acuerdo? De esta manera, entonces, en la etapa G1 duplicamos el tamaño, en la etapa S realizamos la replicación y en la etapa G2 fabricamos proteínas para la división propiamente, ¿no? Recuerda que luego de la interfase viene la división, pues, ¿no? Después de la interfase viene la división, ¿sí? Muy bien, entonces luego esta división celular, ¿ok? Esa división celular puede ser de dos maneras, puede ser de dos tipos, ¿de acuerdo? Puede ser o bien una mitosis o bien puede ser una meiosis, ¿de acuerdo? O bien puede ser mitótica o puede ser meiótica, ¿de acuerdo? Ambos términos son aceptados para esa división celular. Muy bien, ahora esa división, ¿ok? Esa división de nuestra celulita también tiene que ser de dos formas, ¿no? O básicamente se va a tener en cuenta de dos maneras. El primero es viendo de que el núcleo, o al menos la información genética, debe dividirse. Y lo segundo es que el citoplasma también debe dividirse. ¿De acuerdo?
O sea, primero dividimos lo que es el núcleo, la información genética. En este proceso se le llama cariocinesis. Y luego vamos a dividir lo que es el citoplasma junto con la membrana, que vendría a ser el proceso de citocinesis. ¿De acuerdo? Muy bien, por acá me dicen cómo, qué cosa, de qué. ¿A qué te refieres? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Fue hace cuánto? ¿Hace cuánto me dijiste eso? Hace un minuto, no sé qué dije, güey. 2 etapas. Sí, o sea, la división, el proceso de la división, ¿de acuerdo? Está compuesta de 2 partes, ¿no? 2 etapas. La primera sería la cariocinesis y lo segundo sería la citocinesis. ¿Ok? La cario corresponde a la división del material genético, o sea, de lo que se encuentra dentro del núcleo. Y la segunda sería la división de la membrana junto con el citoplasma, la llamada citocinesis. ¿Sí? Ambas etapas de aquí, ambos procesos, corresponden a la división celular. ¿De acuerdo? A la división celular. Y la división celular junto con la interfase comprenden todo el ciclo celular. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? 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 Ya, chévere. Vale, perfecto. Entonces, el ciclo celular comprende 2 cosas. ¿Qué comprende? Interfase y división celular. Bacán. La interfase se separa en 3. G1, S y G2. Y la división celular se divide en 2. Cariocinesis y citocinesis. ¿De acuerdo? Ahora, esta división, recordemos, puede ser también, ¿qué cosa? Una mitosis o una meiosis. ¿De acuerdo? Son 2 tipos de divisiones diferentes. ¿Ok? ¿De qué depende, profe? Pues depende del tipo de célula que va a realizar el ciclo celular. ¿Vale? Para esto, o para poder iniciar esa información de la división celular, hay que entender qué cosa, que nuestro material genético, las cadenas de ADN, de acuerdo a las cadenas de ADN, ¿sí? Van a estar enrolladas dentro de nuestro núcleo, bajo la forma de ¿qué? Bajo la forma de cromatina. Y para poder distribuir esa cromatina de manera equitativa en las siguientes células hijas, tenemos que realizar una máxima condensación. La máxima condensación de la cromatina se refiere entonces a formar un cromosoma. ¿De acuerdo? La máxima condensación de lo que es la cromatina se requiere a formar un cromosoma. ¿Ok? Un cromosoma se define entonces como un cuerpo compacto donde se encuentra material genético muy condensado. ¿Ok? Material genético muy, pero muy condensado. ¿De acuerdo, gente? Muy bien. Ahora, un cromosoma contará las siguientes partes. Primero que nada, encontraremos 2 brazos, un brazo corto en la parte de arriba y un brazo largo en la parte de abajo. ¿Ok? A estos brazos también se les suele llamar brazo P al de arriba y brazo Q al de abajo. ¿De acuerdo? Pero acá me dicen, me perdí. Ok, a ver, aguanta. Un cromosoma, ¿qué cosa es? A ver, miro por acá. Un cromosoma, ¿de acuerdo? Es un cuerpo compacto de cromatina muy condensada. ¿Ok? ¿Y por qué digo muy condensada? Porque la cromatina, ¿no? La cromatina, recordemos, ya es ADN condensado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es material genético, ¿no? Es ADN unido a unas proteínas llamadas histonas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ahí están diciendo algo, creo. ¿O fue error de audio? No sé. Ok. Entonces, ahí está. Por ese motivo es que tenemos acá el nombre de cromosoma. ¿Listo? Es un cuerpo muy compacto de cromatina. ¿De acuerdo? Con un cuerpo muy compacto de cromatina, que en este caso pues no tiene 2 partes, como vemos aquí. Tiene, ¿no?, el brazo P, tiene el brazo Q. ¿De acuerdo? Vamos a notar también de que la mitad del cromosoma recibe el nombre de cromátida. ¿De acuerdo? Tenemos todos por aquí una cromátida, 2 cromátidas. Las partes de los extremos de los cromosomas reciben el nombre ahora de telómero. ¿De acuerdo? Reciben el nombre de telómero.
La parte media del cromosoma recibe el nombre de centrómero y una proteína que encontramos dentro de este centrómero se denomina cinetocoro. Una pequeña proteína en forma de anillo que encontramos justo ahí en el centrómero. Se denomina cinetocoro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es un cromosoma, gente? Un cuerpo compacto de cromatina muy, pero muy condensado. ¿De acuerdo? Y ya está, ¿no? Eso vienen a ser las partes de un cromosoma. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Aquí está. Entonces, nuestro ADN se encuentra, recuerda, condensado en fibras de ¿qué? En fibras de cromatina, dentro de nuestro núcleo. Y cuando llegue el momento de realizar división celular, esa cromatina debe recontra muy condensarse para formar lo que son los cromosomas. Y de esa manera repartir de manera equitativa el material genético en células hijas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, tenemos tipos de cromosomas como vemos acá. Cuando el brazo P es idéntico al brazo Q, o sea, tienen el mismo tamaño, recibimos el nombre de cromosoma metacéntrico. Cuando el cromosoma P es mucho más pequeño que el cromosoma Q, se le denomina esto submetacéntrico. Cuando el cromosoma P es todavía más pequeño que el cromosoma Q, se le llama acrocéntrico. Y cuando no hay cromosoma P y solamente hay Q, se le llama telocéntrico. ¿De acuerdo, gentita? Muy bien, entonces ahí tenemos los tipos de cromosomas que podemos encontrar en los diferentes organismos, pues, ¿no? En el caso de nosotros, los humanos, tenemos tenemos meta, submeta y acro. Lo que nos falta, lo que no tenemos es telocéntrico, ¿ok? No tenemos cromosomas telocéntricos, no. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a encontrar por acá un término llamado cariotipo. El cariotipo se define como la cantidad de cromosomas que puede tener un organismo, ¿no? Y de esta manera evaluamos de que nosotros, como seres humanos que somos, tenemos un total de ¿cuántos? De 46 cromosomas, ¿verdad? Distribuidos en 23 pares. ¿Por qué decimos 23 pares? Porque somos organismos diploides, recuerda. Todos los seres vivos somos organismos diploides. Quiere decir de que poseemos dos juegos de material genético, dos juegos de cromosomas. Un juego proviene de papá y un juego proviene de mamá. ¿Ok? En este caso entonces tenemos, ¿no?, 23 cromosomas que vienen de papá y 23 de mamá, ¿no? Formando los 46 cromosomas. Ahora, los primeros cromosomas, desde el 1 hasta el par 22, corresponden a ser llamados cromosomas somáticos, ¿sí? Somáticos o autosómicos. ¿Por qué motivo? Porque van a brindarme, van a expresar, características del cuerpo. ¿De acuerdo? Mientras que el último par, justamente el par 23, corresponde al par de cromosomas sexuales, o también llamados gonosómicos, dando origen entonces a XX para una mujer y XY para lo que es un varón. ¿De acuerdo? De manera biológica, el humano, la persona, o es mujer o es varón. ¿De acuerdo? De manera biológica tenemos entonces solo dos alternativas. ¿De acuerdo, gentita? Muy bien. Ahora, eso vendrían a ser nuestros cromosomas, como te comento, ¿sí? ¿Y para qué tenemos que mencionar esto? Porque justamente ellos son los que se van a estar moviendo cuando realicemos el proceso de mitosis. ¿De acuerdo, gente? Muy bien. Antes de iniciar mitosis, preguntas, dudas. A ver, gentita, ¿todos está bien hasta acá? ¿Alguna duda por ahí? Dudas, consultas. A ver qué dicen por acá. Todo claro. Una carita feliz. ¿Me debo asustar por la carita? No, ¿no? Ah, ya, está bien, perfecto. Ok, sigamos. Entonces, la primera división corresponde entonces a la mitosis, señores.
Y la mitosis es un tipo de división entonces en el cual a partir de una célula vamos a crear dos. Segundo, esto es realizado por células de tipo somáticas, por células germinales y también por células meristemáticas. ¿De acuerdo? ¿Cómo es una célula somática? Es una célula que encontramos en el cuerpo. De tu piel, de tu hígado, de tu estómago, tu páncreas, etc. Las células germinales son las primeras que se forman y que a futuro van a generar a los gametos, pero todavía a futuro. ¿De acuerdo? Y las células meristemáticas son las que encontramos en las plantas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo ese tipo de células van a realizar lo que es una mitosis. ¿Sí? Ya está. Ahora, este tipo de división también se le conoce como una división de tipo ecuacional. ¿Por qué decimos división ecuacional? Porque las células hijas van a ser como una pequeña ecuación, una pequeña igualdad con respecto a la célula madre. ¿Vale? La palabra ecuación significa igualdad, muchachos. Por lo tanto, a partir de una célula madre, vamos a formar dos células hijas que ambas células van a ser exactamente iguales. ¿Ok? Ambas celulitas van a ser exactamente iguales, tanto en material genético como incluso hasta en tamaño, ¿no? Muchas células van a conservar su tamaño original incluso. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Para qué me sirve una mitosis entonces? Por ejemplo, para regenerar tejidos, para poder recuperarlo, ¿no? Para poder hacer una reparación. Y obviamente la mitosis es la base de la reproducción asexual. ¿Listo, gente? Muy bien, es la base de la reproducción asexual, como te comento. ¿Qué más? Vamos a ver entonces, chicos, los pasos, ¿ok? Vamos a ver ahora los pasos, muchachos. ¿Qué eran somáticas, germinales y meristemáticas? ¿Ok? Son los tipos de células que realizan la mitosis, ¿ok? Las células somáticas son las células del cuerpo, las que componen a nuestros tejidos comunes y corrientes, ¿ok? Las células germinales son las celulitas que a futuro, o sea, más adelante todavía, van a convertirse en gametos, o sea, en células sexuales, o sea, en espermatozoides y también ovocitos. Y las células meristemáticas son las que conforman a las plantas, ¿ok? Son las que van a conformar a las plantitas. ¿Listo? ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Va acá. Un ratito. Ya. Entonces, la mitosis va a comprender de 4 etapas bien marcadas que vendrían a ser, por ejemplo, la profase, la metafase, la anafase y finalmente la telofase. ¿Ok? Pro, meto, ana y finalmente telo. Profase, metafase, anafase y telofase. 4 etapas. La primera etapa que vendría a ser entonces la profase, muchachos, vamos a realizar un montón de cosas, como por ejemplo, punto número 1, ya están formados los cromosomas. ¿Ok? Los cromosomas están bien bonitos y gorditos dentro de lo que todavía se mantiene núcleo. ¿Ok? Segundo paso es que justamente los centriolos van a participar por aquí. Recordemos que la célula animal solamente presenta 2 centriolos, solamente 2. ¿Ok? Como ha ocurrido una interfase, pues ahora tenemos 4. 2 aquí y 2 aquí. 4 centriolos, ¿no? Divididos en 2 pares. Cada par de centriolos entonces va a originar o va a iniciar una pequeña estructura denominada áster. Y luego ese áster se va a convertir en el uso acromático. Se va a convertir en el uso acromático. Una vez que se convierte en uso cromático, las fibras empiezan a crecer, empiezan a alargarse, ¿de acuerdo? Posterior a eso, la membrana nuclear, o sea, la carioteca, y también lo que es el pequeño nucleolo que se encuentra en el núcleo, van a desorganizarse, van a desaparecer, se van a desintegrar, ¿ok? Se van a desintegrar, ¿de acuerdo? De tal manera, muchachos, de tal manera,
que los cromosomas van a estar sueltos en el citoplasma, van a quedarse libres en el citoplasma, muchachos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué ocurre después? Como las fibras están creciendo y creciendo y creciendo, van a empezar a buscar a cada uno de los cromosomas. Y cada fibra se va a enganchar. Ojo, se va a enganchar en la proteína que te comenté dentro del cromosoma. ¿Cómo se llama la proteína? ¿Te acuerdas? Cinetocoro. ¿Ok? Se va a enganchar en el cinetocoro. ¿De acuerdo? Se va a enganchar en el cinetocoro del cromosoma. Una vez que se engancha en el cinetocoro del cromosoma, ¿ok? Atención aquí, los centriolos van a estar migrando, ¿no? Moviéndose hacia polos opuestos. ¿Ok? Puede ser arriba y abajo, derecha e izquierda, no importa, la cosa es que estén siempre a polos opuestos. Y cuando el uso cromático también se empieza a mover, ¿qué ocurre con los cromosomas? Pues empiezan a acomodarse. ¿Dónde? En la parte media de la célula. Y cuando ocurre eso, mencionamos que ya nos encontramos en metafase. ¿Qué ocurre en metafase? Cuando los cromosomas están alineados a la mitad de la célula. ¿Ok? Los cromosomas están alineados a la mitad de la célula, muchachos. ¿Sí? Muy bien, están alineados a la mitad de la célula, perfecto. Y entonces, ahí nos encontramos ya en metafase. ¿Correcto? Ya nos encontramos ahí en metafase. Listo. Ahora, ¿qué ocurre después? Las fibras, estas fibras del uso cromático van a empezar a acortarse. ¿De acuerdo? Se van a empezar a acortar. Quiere decir que se van a volver más pequeñas. Cuando se vuelven más pequeñas, el cromosoma se parte en dos. Y cuando se parte en dos, entramos a la anafase. Con la disyunción, o también llamada separación de las cromátidas hermanas. Recuerda que estas cromátidas hermanas son justamente en la mitad del cromosoma. Se le puede llamar así a cromátida hermana o simplemente cromátida. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? Luego, después de esto, una vez que las cromátidas llegan hacia cada centriolo, porque recuerda que las fibras se están acortando como si las estuviéramos jalando, ¿de acuerdo? Las cromátidas llegan hacia sus respectivos centriolos, hacia su respectivo polo. Una vez que ocurre eso, ya estamos en telofase. ¿Y qué ocurre en telofase? Pues, primero que nada, esas fibras de cromátidas se van a descondensar. La membrana nuclear vuelve a formarse. ¿Ok? La membrana nuclear vuelve a formarse y por lo tanto generamos nuevamente la formación de los núcleos. ¿De acuerdo? Nuevamente la formación de los núcleos. Posterior a eso, la membrana entonces empezará a contraerse. La membrana empezará a contraerse. Y cuando eso ocurre, se separan en dos celulitas. ¿De acuerdo? Y colorín colorado, la mitosis ha acabado. ¿Ok? Estoy preguntando por anafase. Ok, vale. Recordemos que entonces, de nuevo, en profase, los centriolos se están moviendo y recuerda, estamos formando el uso acromático. Luego, las fibras se van a enganchar a cada uno de los cromosomas y como los centriolos se están moviendo y se están acomodando, los cromosomas también se van a acomodar en la parte media de la célula. Cuando eso ocurre, estamos en metafase. Luego, las fibras del uso cromático van a empezar a acortarse, se van a volver más pequeñas, empezarán a acercarse hacia su respectivo polo. Repito, las fibras empezarán a acortarse. Cuando eso ocurre, las cromátidas se separan en dos partes, una hacia arriba, una hacia abajo. Cuando eso ocurre, estamos en anafase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la anafase? La separación de cromátidas hermanas. ¿De acuerdo? La separación de cromátidas hermanas. Eso es anafase. ¿De acuerdo? Finalmente, cuando las cromátidas llegan hacia su respectivo polo, se vuelve a formar el núcleo
Y luego ocurre la citocinesis, que es, recuerden, la división de la célula en dos partes. ¿Listo, gentita? Muy bien. Ahora, hay una diferencia entre la citocinesis animal y la citocinesis vegetal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Que justamente cuando una célula animal realiza la citocinesis, pues vamos a llamarle a esto una división centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque ocurre de afuera hacia adentro. ¿Ok? Porque ocurre de afuera hacia adentro. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque para la célula animal vamos a tener que formar un anillo contráctil. ¿Ok? Vamos a tener que formar un anillo contráctil. ¿Sí? Este anillo contráctil es una fibra de proteínas que rodea a la célula, como si fuera una correa. ¿De acuerdo? Como si fuera una pequeña correa que se forma alrededor de la célula, gente. ¿Sí? ¿Esto qué hace? ¿Qué provoca? Pues esto va a provocar entonces de que la célula empiece a comprimirse, comprimirse y comprimirse hasta que luego se separe en dos partes. ¿De acuerdo? Hasta que se separe en dos partes. A ver. Un toque. No, no tengo nada. Lo otro es que ahora la citocinesis vegetal va a ser lo contrario. Así como la animal era centrípeta, ahí está, la vegetal se le llamará centrífuga. ¿Por qué? Porque ahora es al revés. En lugar de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, la citocinesis vegetal va de adentro hacia afuera. ¿Ok? Va de adentro hacia afuera, gracias ahora a la formación de otra estructura denominada fragmoplasto. Ahora, ¿por qué la diferencia entre el anillo contráctil y el fragmoplasto? Muy fácil, muchachos. Recordemos que la célula vegetal es compacta, es dura, ¿sí o no? ¿Y por qué es dura? Porque es compacta, porque tiene, ¿qué cosa? Pared celular. Si tú te quieres formar un anillo contráctil en la célula vegetal, es por las puras. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, tú quieres apretar con una correa una piedra. ¿Podrás hacerlo? No. ¿Sí o no? Pero un globo o un saco de algo, ¿puedes apretarlo con una correa? Pues sí. Entonces, eso es justamente la metáfora perfecta acá. El anillo contráctil es como una correa. En cambio, el fragmoplasto se forma una proteína desde la parte de adentro de la célula. Y de adentro hacia afuera se rompe la celulita en dos partes. ¿Ok? Muy bien, gentita. Perfecto. En animales de afuera hacia adentro. Yes. Sí, animal, célula animal es de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque la célula animal, la bolita, se forma una proteína alrededor. Y esa proteína empieza a comprimir hacia adentro. De afuera hacia adentro. En cambio, en la célula vegetal, que es más compacta, la proteína se forma desde adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Por eso se dice que es al revés. Y se le llama centrífuga. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, perfecto. Sigamos. Eso correspondía, señoritos, a lo que era mitosis. ¿Ok? A lo que era la división celular, recuerda, de células somáticas, germinales y meristemáticas. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar lo que es la meiosis. ¿De acuerdo? Que es otro tipo de división. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué decimos? Que la meiosis ahora consta realmente de dos divisiones. ¿Sí? Dos divisiones, consecutivas, en la cual a cada una le daremos el nombre, ¿no?, de meiosis 1 y de meiosis 2. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a decir? Vamos a decir de que esto también es un tipo de división celular en la cual a partir de una celulita vamos a obtener cuatro células, muchachos. ¿Sí? Realizando, como te comento, dos divisiones
la cual a la primera le vamos a llamar reduccional y a la segunda le vamos a llamar ecuacional. ¿Por qué el cambio de nombre, señores? Porque mira, a partir de una célula que es diploide, vamos a generar dos células que serán haploides. Profe, ¿le sacó la mitad? Así es. Por eso a esta primera división le llamamos reduccional. ¿Dónde está? Acá está. La primera es reduccional. Primera división. Y posteriormente a estas celulitas haploides realizamos la segunda división, la cual será ecuacional. Esta segunda división es ecuacional. Quiere decir de que se va a mantener en igualdad. Seguirán siendo n. Profe, ¿no es n medios? No, 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 no. La segunda división es ecuacional, repito. Por lo tanto, se va a mantener la información que tengamos. ¿Ok, gente? Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve esta división? ¿Para qué me sirve la meiosis? Para la creación de gametos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué tipo de células realizan meiosis? Pues obviamente las células sexuales. Los gametos. ¿De acuerdo? En el caso del varón es para la formación de espermatozoides y en el caso de las señoritas es para la fabricación de es para la fabricación de ovocitos. ¿De acuerdo, gentita? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, chicos, a la meiosis. Ahora, como te comento, la meiosis está dividido en dos partes. La meiosis 1 y la meiosis 2. Para diferenciar la meiosis 1 con la 2 y de yapa con las etapas de la mitosis, vamos a utilizar el número 1 para meiosis 1, número 2 para meiosis 2 y ningún número para lo que es mitosis. ¿Ok? ¿Por qué motivo te digo esto? Porque los nombres de las etapas, tanto de la meiosis 1 como de la meiosis 2, ¿de acuerdo? Y de la mitosis van a ser los mismos. Los tres periodos, los tres tipos de divisiones tienen una profase, una metafase, una anafase y también una telofase. ¿De acuerdo, gentita? Muy bien. Ahora, la diferencia acá es justamente lo que ocurre dentro de la profase 1. ¿Por qué? Porque la profase 1 es todavía muy especial a diferencia de la profase 2 o de la profase común y corriente de la mitosis. ¿Por qué es diferente? Porque la profase 1 se divide todavía en 5 etapas más. Tiene sus propias divisiones. ¿Y cuáles son? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿De acuerdo, gente? Bien, ahí está. Ahí está, tenemos entonces alepto, cigo, paqui, diplo y diacinesis. ¿Vale? Ambos procesos, perdón, disculpen. Los tres nombres, perdón, disculpen, los 5 nombres, lepto, cigo, paqui, diplo y diacinesis, pueden cambiar la terminación y en lugar de teno, tener el nombre de nema, por si acaso. O sea, si en otro libro le encuentras como leptonema, cigonema, paquinema y diplonema, es lo mismo a lo que estás leyendo ahorita. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno. ¿De acuerdo? La diacinesis, el nombre al menos no cambia, por si acaso. ¿Sí? Ahora, ¿dónde encontramos estas 5 etapas más? Dentro de la profase 1. ¿Ok? Dentro de la profase 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como te comento, esas 5 etapas de la profase 1 corresponden a las 5 etapas que solo se van a encontrar en la profase 1. Profe, ¿están en la profase 2? No. ¿Están en la mitosis? Tampoco. Solamente en la meiosis 1 y se acabó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre en el leptoteno? Antes de hablar de estas 5 etapas, yo quiero que comprendas algo muy importante. Y es que, como te había comentado hace un momento, nuestros cromosomas están separados en ¿dónde? En pares, ¿verdad? Un juego de cromosomas viene de papá y el otro juego viene de ¿quién? Viene de mamá.
¿Ok? En la profase 1, en el leptoteno, estos cromosomas homólogos van a empezar a juntarse. Se van a empezar a identificar uno con el otro, empezando a formar algunas parejitas, ¿no? Algunos grupitos de 2 en 2. ¿De acuerdo? Bien. Eso ocurre en el leptoteno. Los cromosomas homólogos empiezan a ¿qué? Empiezan a analizarse, ¿no? A verificarse. Posterior a eso, encontramos el cigoteno. ¿Listo, gente? Perdón. En el cigoteno, entonces, ahora lo que ocurre es un proceso denominado sinapsis. Con esto no te vas a olvidar, ¿eh? Porque el cigoteno va a tener relación con un proceso llamado sinapsis. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues los cromosomas homólogos van a empezar a juntarse, se van a aparear, se van a intentar juntar todo lo más posible, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Y todo eso por qué? Porque en el paquiteno, justamente en la siguiente etapa, en el paquiteno, va a ocurrir lo más importante de todo, que es la recombinación genética. ¿De acuerdo? La recombinación genética, muchachos, se debe, bueno, se realiza ¿para qué? Para poder modificar los genes que tenemos en la siguiente generación. Por lo tanto, esa recombinación es completamente al azar. Se puede participar, no solo se puede enviar una gran parte, una pequeña parte, o cosas por el estilo, o simplemente no hacer recombinación. Y ahí queda, pues, ¿no? Pero normalmente siempre se va a realizar. Como te has dado cuenta que en el dibujito, el cromosoma azul ahora tiene una parte roja, y el cromosoma rojo ahora tiene una parte azul. ¿De acuerdo, muchachos? A se le llama entonces recombinación genética. ¿Ok? Muy bien, se le llama entonces recombinación genética. Perfecto. ¿Qué más tenemos que ver? Siguiente fase, el diploteno. Aquí ahora en el diploteno lo que ocurre, muchachos, es que los... ¿Cómo se llaman estas cosas? Los cromosomas homólogos van a empezar a separarse. ¿De acuerdo? Los cromosomas homólogos van a empezar a separarse. Pero cuando se quieren separar del completo, del todo, no pueden hacerlo. Y aún así dejan una porción que todavía se evidencia como un sitio donde hubo recombinación. Como que te dan la idea, pues, ¿no? Tú los ves unidos un pedacito y dices, ah, ok, aguanta. Ahí hubo recombinación. ¿Ok? A esa señal, ¿ok? A esa señal, esa muestra de donde hubo recombinación, se le denomina quiasma. ¿Ok? Se le llama quiasma, muchachos. Y como te comento, es una evidencia de recombinación. ¿Sí? Bacán. Finalmente, recordemos que seguimos en profase. ¿Sí o no? No te olvides, ¿ah? Lepto, cigo, paqui, diplo y diacinesis corresponden ¿a qué? Corresponden a la profase 1, recuerda. Adentro de una profase común y corriente. Por lo que también debe cumplir las funciones normales de profase, ¿no? Y ahí trabajamos en la diacinesis. Las cromátidas, pues entonces van a estar separadas, ¿cierto? La envoltura nuclear y el nucleolo van a desorganizarse, ¿ok? La envoltura nuclear y, ¿qué más se dije? El nucleolo van a desorganizarse. Ya está. Y bueno, finalmente, todo lo que ocurre en una profase común y corriente, pues, ¿no? Los centriolos van a estar migrando hacia los polos. Las fibras del uso cromático se van a enganchar en los cromosomas, ¿de acuerdo? Y una vez que eso pasa, pues las fibras se acomodan, logrando de que luego todo, ¿no? Todos los cromosomas estén alineados en el ecuador, tal y como ocurre, ¿dónde? En una metafase, con los cromosomas alineados en el ecuador. ¿De acuerdo? ¿Dónde ocurre eso? Metafase 1. Ahora, préstame atención acá porque acá hay algo muy importante. La anafase 1
va a ser básicamente lo mismo, una disyunción, una separación, pero en anafase 1 se da una separación de ¿qué? De cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? De cromosomas homólogos, muchachos. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, recuerda, y acá está en metafase bien bonito. Cada fibra se engancha ahora a un cromosoma, cosa que en mitosis no ocurría, ¿sí o no? En mitosis esto no ocurría, simplemente el mismo cromosoma, ¿no? Está unido a dos proteínas, pues, ¿no? A dos usos acromáticos, ¿no? A dos filamentos del uso cromático. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en anafase, vemos esta disyunción. ¿De acuerdo? Vemos esta separación de ¿qué? De cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? De cromosomas homólogos, gente. ¿Correcto? De cromosomas homólogos. Listo. Para acabar, tenemos la última etapa que sería la telofase 1, ¿no? ¿Dónde entonces qué vamos a hacer aquí? Básicamente lo mismo que otra telofase como lo hicimos en mitosis. ¿De acuerdo? Básicamente el núcleo vuelve a formarse, ¿cierto? Y luego posteriormente damos a un pequeño periodo de pausa para luego dirigirnos a la meiosis número 2. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, una vez que acabamos la meiosis 1, pasamos a ver a la meiosis 2. La cual vamos a estar chequeando, chicos, de que es exactamente lo mismo que una mitosis. Gente, es igualito. Mira, por eso solamente está en una diapo ahora, porque es exactamente lo mismo. En profase, lo mismo de siempre, gente. En profase, lo mismo de siempre. Los cromosomas van a estar, ¿no? Dentro del núcleo, se forman las fibras del uso acromático, ¿cierto? Los centriolos se mueven hacia polos opuestos, ¿verdad? Las fibras se enganchan al cinetocoro, ¿recuerda? Las fibras se enganchan al cinetocoro, ¿ok? Posterior a ello, ¿qué ocurre? Pues las fibras empiezan a acomodar a esos cromosomas, alineándolos en el ecuador, tal y como ocurre aquí en metafase 2. Profe, ¿en profase 2 hay lepto, cigo, paqui? No. Esas 5 etapas de lepto, cigo, paqui, diplo y diasi pertenecen únicamente a la profase 1. ¿Ok? Únicamente a la profase 1, muchachos. ¿Sí? Posterior a esto de la profase 2, sigue, ¿no? La metafase 2, que ya te diste cuenta, los cromosomas están alineados en la parte media. Luego vamos a ver anafase 2. Y mira la diferencia enorme que hay entre ANA 2 y ANA 1. En ANA 1, ¿está? ¿Qué ocurre? Disyunción de cromosomas. Todo un cromosoma se va a un respectivo polo. En cambio, en ANA 2, se da disyunción de cromátidas hermanas. Solamente una cromátida se va al polo nada más. Por eso te dije que esto era igualito, casi idéntico a una mitosis. ¿De acuerdo? Esto es idéntico a una mitosis, muchachos. Idéntico a una mitosis. ¿Correcto? Finalmente, ocurrirá una telofase 2 con todo lo que pasa como siempre, es normal. Y finalmente la célula se vuelve a dividir en dos, originando 4 celulitas idénticas. ¿Ok? 4 células, perdón, que estoy hablando, discúlpame. 4 celulitas, ¿no? Nacidas, ¿no? Por no decir otra palabra. No te olvides que al haber hecho paquiteno, ¿dónde estás? Aquí. Al haber hecho una recombinación, un crossing over, el material genético de los 4 individuos en cuestión son completamente diferentes. ¿De acuerdo? Son completamente diferentes. Mira, chequea por favor los colorcitos y mira, ve, chequea los colorcitos. Son diferentes, mira. ¿Ves? Uno grande azul, uno chiqui fucsia. Uno grande fucsia, uno chiqui azul. ¿Ves? Los 4 individuos candidatos son completamente diferentes. ¿Ok? Muy bien, señoritas.
Listo, hemos acabado con la primera etapa, la primera parte que corresponde a ciclo celular con mitosis y meiosis, ¿de acuerdo? Por acá me dicen, profe, mi cerebro está explotando. Y gente, normalmente el tema del ciclo celular se dicta pues en su hora completa, pues, ¿no? Hora y cuarto, más o menos por ahí, ¿no? Como tenemos que hacer toda la semana completa, pues hay que correr un poquito, pero la información, como les acabo de comentar, está en la diapositiva. Todo está en la diapo. De ya estamos grabando esta cosa de acá, así que lo van a ver luego. Ya le ponen pausa ahí y van anotando dato por dato. Y bueno, pueden repasarla esta semana y la próxima semana me pueden volver a preguntar. ¿De acuerdo? No hay problema con ese detalle. Estamos aquí para resolver tus dudas, recuerda. ¿Sí? Así que tranquilo, repasan. Si es la primera vez que lo ven, tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Sí? Ok, vamos a hacer la segunda parte que corresponde a la parte, no, a la parte de reproducción. ¿De acuerdo? ¿Está mi sit? De 46, ya, ok, perfecto. A ver, la función reproducción, muchachos, corresponde ahora al hecho de la creación de nuevos individuos. ¿Ok? La capacidad de poder crear más organismos, la capacidad de poder perpetuar la especie, ¿no? La creación de nuevos individuos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos dos tipos de reproducción muy bien diferenciados. Una reproducción asexual y una reproducción sexual. ¿De acuerdo? Acá vemos entonces que una reproducción asexual, perdón, okay, una reproducción asexual, no va a ocurrir una unión de gametos. No hay una unión de gametos. Además, un solo progenitor puede realizar esta reproducción. Otro detalle, todos, absolutamente todos los descendientes son igualitos entre sí e iguales también al progenitor. ¿Ok? Básicamente es un control C, control V, ¿no? Copiar y pegar de cada individuo que creamos por reproducción asexual. Y lo segundo, como solamente hay un progenitor y está creando individuos que son igualitos, no hay variabilidad genética. Quiere decir de que los organismos no van a lograr diferenciarse unos con el otro. Todos van a ser igualitos, gente. ¿Sí? Hay muchos capítulos de Bob Esponja en el que siempre parodian esto gracias a Patricio. A Patricio le cortan un brazo y nace un pequeño Patricio más chiquito, por ejemplo. Pero es igualito. Sigue siendo Patricio. ¿Cierto? O a veces, ¿no? Él de la nada, ¿no? Saca un brazo más por acá, por ejemplo, ¿no? Otro por acá. Así. Y sigue creando más bracitos porque tiene la capacidad de reproducirse de manera asexual. ¿De acuerdo? Ahora, diferentes organismos, animales, vegetales, protozoarios, bacterias, etcétera, tienen diferentes mecanismos para su reproducción asexual. ¿De acuerdo? Vaya tu perturbador, así es, así es. Por ejemplo, tenemos aquí organismos unicelulares que van a realizar esto de manera muy rápida y sencilla. La fisión binaria, también llamada división binaria o bipartición, en el cual ¿no? algunos protozoarios, microalgas y bacterias van a realizar lo siguiente. El cuerpo aumenta de tamaño, se parte en dos y listo. Nada más, gentita. Es la forma de cómo se reproducen estos individuos. Sí, así de simple. El cuerpo aumenta de tamaño, se parten en dos y listo. Como si fuera una mitosis. ¿Quiénes realizan esto? Protozoarios, bacterias, algunas algas. ¿Ok? Perdón, discúlpame. No, sí sé. Perdón. Protozoarios, bacterias y algunas algas. Sí, está bien, perdón. Otro tipo de reproducción de esta forma en organismos unicelulares podría ser el caso de la gemación, cuando se va a brindar, cuando se da la formación de yemas. ¿Ok? Cuando se da la formación de yemas. ¿Ok? ¿Qué es una yema? Pues acá tenemos, por ejemplo, una levadura. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, por aquí una levadura. La levadura es un tipo de honguito, muchachos. ¿Ok? Es un tipo de honguito. Y este honguito, por ejemplo, puede generar ¿no? una copia de su núcleo. Y una vez que hace una copia de su núcleo, ese pequeño bultito que tenemos por este lado,
puede generarnos un nuevo individuo. ¿Ves? Se corta y ya tenemos dos. Uno grande y uno chiquito. Pero ambos vendrían a ser nuevos individuos. ¿De acuerdo? Ambos son dos individuos ahora por separado. ¿De acuerdo? Profe, usted dijo que en reproducción asexual los organismos cría son igualitos. Pues sí, gente, genéticamente ambos son igualitos. Tendrán diferente tamaño, pero son igualitos, por si acaso. ¿Ya? Y otro caso de organismos unicelulares es, por ejemplo, el proceso de la esporulación, o también llamada, y anota, la fisión múltiple. ¿Ok? Fisión múltiple. En una fusión múltiple va a ocurrir ahora la creación de esporas, o si no, la creación de que a partir de un individuo podamos crear más individuos. A partir de uno podemos crear un montón. ¿De acuerdo? Repito, a partir de uno poder crear un montón. ¿Sí? Esto, por ejemplo, se ocupa en el caso de algunos protozoarios. ¿De acuerdo? Solamente algunos protozoarios. Ojo, ojito, ojito, es muy diferente esta esporulación de este protozoario a la esporulación producida por los hongos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es muy diferente este proceso de esporulación al otro proceso de esporulación dado por hongos. ¿De acuerdo, gente? Entonces, a pesar del tamaño, genéticamente son iguales. Yes. Tanto la chiqui como la grande, ambas van a tener la misma cantidad, la misma información genética. ¿De acuerdo? Ambos, y repito, son genéticamente idénticos. ¿Ya está? ¿Qué más, muchachos? Sigamos. Pasemos a ver qué ocurre con organismos pluricelulares. Por ejemplo, tenemos acá el caso de la propagación o la reproducción vegetativa. En este caso vamos a ver ejemplos de plantas. Mecanismos en el cual las plantas pueden reproducirse de manera asexual. ¿Ok? Muchos organismos superiores como plantas, hongos o incluso animales tienen mecanismos de reproducción sexual, que es lo normal, lo clásico, lo ventajoso, y también tienen mecanismos de reproducción asexual, ¿no? Algunos, pero tienen también, ¿ok? Que no es desventajoso, ¿no? O sea, le conviene realmente hacer también una reproducción asexual, pero evolutivamente hablando, pues la reproducción sexual es mucho mejor, ¿no? Da más beneficios que la reproducción asexual. ¿De acuerdo, gente? ¿Sí? Entonces, en este caso de las plantitas, tenemos, ¿no? Ejemplo como el de tubérculos, como hace la papa, el camote, por ejemplo. ¿Sí? A partir de una papita podemos generar más plantas de papa, por ejemplo. El caso de los bulbos, como la cebolla, a partir de una cebollita o del ajo, podemos crear otra planta completamente nueva. O los rizomas. El rizoma es un tallo alargado, subterráneo, ¿ok? En el cual al momento de extenderse hacia los lados puede volver a generar más plantitas. Eso también se cumple, por ejemplo, en la planta de achira o, por ejemplo, en el plátano. Luego tenemos los estolones, por ejemplo, en este caso, una ramita o un tallo de una hoja se vuelve a enterrar, genera raíces y genera, oh, voilà, una nueva planta. Esto ocurre, por ejemplo, en la fresa. O tenemos lo clásico de clásicos, el esqueje, ¿no? ¿Quién no ha cortado antes una florcita, una planta de un árbol, una ramita, la ha vuelto a poner en agua, le salen raíces y ya está? Una nueva planta, pues, ¿no? Esto no se cumple para todas las plantas, ¿no? Y de hecho, todos los 5 casos que te he mencionado no se cumplen para todas las plantas tampoco, solamente para algunos casos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tubérculos solamente para algunos, bulbos solamente para algunos, y así sucesivamente para el resto. ¿Ok, chicos? Repito, son métodos de propagación vegetativa. Son mecanismos que la planta utiliza para poder crear, para poder tener más individuos, ¿no? Para poder generar más individuos. Ya está. También tenemos, por ejemplo, el caso de la gemación para organismos animales, por si acaso. ¿De acuerdo? La gemación para organismos animales. En este caso, acá vemos una hidra, ¿no? Una hidra
en la cual sale, mira, un pequeño bultito. ¿Cómo se le llama ese bultito? Se le llama yema, recuerda. Finalmente la yema se rompe y tenemos dos hidras, una grande y una chiqui por acá. O por ejemplo con las esponjas. También le sale una yema y nos quedamos ahora con dos esponjas, una grande y una chiqui. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahí tenemos también los casos de gemación, recuerda. ¿Sí? Casos de gemación. Perfecto. ¿Qué más, señoritos? Por ejemplo, en el caso de los hongos, y ahora sí, la verdadera esporulación. ¿De acuerdo? Ahora sí, chicos, la verdadera esporulación. ¿Aquí en qué consiste? Este caso, pues vamos a tener de que los hongos van a generar, ¿qué cosa? Van a generar esporas. ¿De acuerdo? Los hongos, ahora sí, van a generar lo que son esporas. ¿De acuerdo? Tendrán estructuras especializadas para poder crear a estas pequeñas celulitas de forma sexual, ¿no? Son como pequeñas semillas, entre comillas, ojo, ¿ok? Son como pequeñas semillas, pero no lo son, cuidado con este término. Son como pequeñas semillas, pero no lo son, ¿de acuerdo? Esto se cumple en el caso de los hongos, ¿ok? En el caso de los hongos, muchachos. Hongos. ¿Bien? Entre la gemación uni y pluri, ninguna en realidad. La gemación en uni, pues el organismo unicelular solamente duplica su núcleo una vez, se divide y tenemos dos. En el pluri se genera todo un nuevo organismo. Se cortan dos, listo, tenemos dos. Básicamente es lo mismo. Igual se da la creación de una yema, que es el mismo organismo, pero más pequeño. Eso es todo. ¿De acuerdo? La diferencia que sería que uno es uni y otro pluri, nada más, pero de ahí otra diferencia no hay. Vale, ok. Tenemos una más, que es la fragmentación y regeneración, ¿no? Algo que justamente mencionaba con Patricio al inicio, ¿se acuerdan? En este caso, el animalito, bueno, no busca reproducirse de esta manera, obviamente, solo que es un mecanismo que, bueno, ellos poseen, ¿no? Por un rasgo evolutivo, pues, ¿no? En este caso, la estrella de mar, por ejemplo, si logra perder un pequeño pedazo de su brazo, ese pequeño pedacito puede regenerar los otros brazos y la estrella grande puede regenerar el bracito pequeño otra vez, ¿no? Fragmentación y regeneración. O como ocurre con las planarias, si tú le cortas en varios trozos, igual cada trocito vuelve a generar nuevamente la cabeza, ¿de acuerdo? Y vuelve a crecer nuevamente. ¿Ok? Como les comento, obviamente el animal no busca reproducirse de esta manera, pues, ¿no? Normalmente lo hace cuando ha sido, no sé, atrapado por un animal, no sé, le cayó una piedra encima o algo por el estilo, pues, ¿no? Es de manera artificial, pues, nunca va a ser de manera natural, ¿sí? Obviamente no va a buscar, no va por la vida diciendo, oye, que algo me parta para tener dos, ¿no? Obviamente no. ¿Ok? La estrella es inmortal. No, claro que no. Si viene algo más grande, se lo come y se acabó. Una menos. Solo que, como les comento, si un depredador viene y se le empieza a comer, ella prefiere perder un bracito a que pierda toda, pues, ¿no? De acuerdo, por ese motivo logra, ¿no? la partición de uno de sus miembros. Igualmente con la planaria, ¿no? Si viene un depredador y hasta que se la come, pues ella prefiere perder ese pedazo de segmento que perder todo el cuerpo, ¿no? Y morir, obviamente, con eso, ¿no? Por ejemplo, como nosotros, imaginemos que nosotros tenemos lo mismo, ¿ok? Supongamos que tenemos la capacidad de que a partir de una parte de nosotros podamos volver a crear todo nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Tú crees que iríamos por la vida y cortando los brazos para que vuelvan a crecer otros individuos como nosotros? No, ¿verdad? Entonces, igual sucede con estos animalitos, ¿sí? Solamente lo harían en caso de emergencia. Bueno, ponte un día, estás caminando por la calle, viene un vehículo, te aplasta y te parte a la mitad. Tú te salvas, ¿no? Porque sabes que van a volver a crecerte las piernas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, igualito ocurre con ellos, ¿no? Se llama fragmentación y regeneración. Listo. Perfecto. Vámonos ahora a la reproducción sexual, gente, en la cual sí va a ocurrir ahora la unión de gametos. Ya hay un gameto masculino, ya hay un gameto femenino.
¿De acuerdo? ¿Qué más? Existe la presencia ahora de 2 progenitores, aunque en algunos casos también habrá la presencia de uno solo. Solamente un progenitor. ¿De acuerdo? Que sería en caso de los organismos hermafroditas. ¿Sí o no? Un organismo hermafrodita pues tiene ambos aparatos reproductores dentro de su cuerpo y por lo tanto podrían hacer una reproducción sexual. ¿Claro que sí? ¿Qué más? Mencionamos también que obviamente los descendientes van a ser diferentes ¿a quién? Diferentes al progenitor. ¿De acuerdo? Van a ser diferentes al progenitor. Obviamente porque acá ya existe una variabilidad genética. ¿Ok, chicos? Ya existe una variabilidad genética. Correcto. ¿Qué más? Aquí vamos a hablar entonces del proceso de la fecundación. ¿Y qué cosa es la fecundación, muchachos? Pues va a ser la unión de los gametos masculinos con el gameto femenino, ¿no? ¿Cierto? La unión de los gametos, tanto del macho como del hembra, o sea, la unión del espermatozoide con un ovocito. Y tenemos tipo de fecundación, ¿no? Lo más clásico son estos dos, la externa y la interna. Una fecundación externa será cuando la unión de sus gametos ocurra en el medio ambiente, o sea, fuera del cuerpo de los progenitores. Mientras que la fecundación interna se llevará a cabo en el interior de los progenitores, ¿ok? Aunque sea, no, normalmente se da en la hembra, ¿cierto? Normalmente en la hembra, pero también puede darse incluso dentro del macho. Muy bien. Tenemos también la fecundación directa. Esto ocurre en hermafroditas completos. Como les comentaba, hay algunos que tienen ambos aparatos reproductores y por lo tanto ellos pueden autofecundarse. Sus propios espermatozoides pueden fecundar sus propios ovocitos. En cambio, la indirecta también encontraremos organismos hermafroditas. Sin embargo, van a necesitar, ¿no?, la presencia de otro individuo para la fecundación. ¿Por qué? Porque les es imposible autofecundarse. ¿Ok? Les es imposible autofecundarse. Muy bien. Por acá. Tenemos también, obviamente, casos especiales de la reproducción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí a la partenogénesis. La partenogénesis ocurre cuando un individuo no puede reproducirse sin la necesidad de otro individuo. Normalmente la partenogénesis ocurre cuando una hembra puede generar individuos sin la necesidad del macho. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de las abejas, la hembra, ¿ok?, va a generar gametos, ¿cierto? Y cuando se une el gameto femenino al gameto masculino, generamos más hembras. ¿De acuerdo? Que normalmente no van a ser hembras, bueno, van a ser o bien obreras o por ahí podemos fabricar lo que es una reina, ¿no?, dependiendo de lo que quiera la abeja. Lo otro sería de que pues el gameto sin fecundar se va a convertir directamente en un macho. ¿De acuerdo? Por lo que, escúchame, la reina, la abeja reina, y eso se cumple para abejas, para avispas, para hormigas, para termitas. Cuando la reina hace partenogénesis es porque su gameto se convierte directamente en un macho. ¿Ok? Y solamente por fecundación genera hembras. Nada más, muchachos. ¿De acuerdo, chicos? Eso se llama partenogénesis. La creación de individuos sin la necesidad de fecundación. ¿Ok? La producción, la fabricación de individuos sin necesidad de fecundación. Muy bien. Perfecto. Vámonos ahora a hablar acerca de plantitas. Reproducción sexual. ¿Ok? Reproducción sexual en plantas. Para esto hay que conocer de que el órgano reproductor vegetal es la planta, perdón, es la flor, ¿sí? Es justamente la flor. Y la flor va a tener entonces 4 segmentos o 4 partes. La primera parte corresponde a la zona de la corola. La zona de la corola en la cual tenemos a los pétalos, ¿no? La parte coloreada que encontramos de la flor, ¿cierto? Ahí está, qué bonito.
Luego tenemos al cáliz correspondiente a los sépalos, que son hojitas que sostienen a la flor. ¿De acuerdo? Son pequeñas hojitas que van a sostener a la flor. Luego encontraremos la parte masculina denominada androceo, donde encontraremos a los estambres. Y encontraremos la parte femenina denominada gineceo, ¿de acuerdo? Donde encontraremos al pistilo, ¿sí? Ok, señoritos, entonces ahí tenemos, ¿qué cosa? El órgano reproductor de la planta, que vendría a ser la florcita, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que analizar más? Pues obviamente la parte de los estambres y la parte del ovario, ¿no? De lo que vendría a ser la flor, ¿de acuerdo? Sí, también acá hay una especie de ovario con óvulos, y acá en el caso de la parte masculina tenemos al polen, ¿ok? Tenemos también al polen, ¿de acuerdo, gente? Muy bien. Perfecto. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Ah, ya. Ok, perfecto. En el caso ahora de la creación de gametos, ¿a dónde? ¿A esta? ¿O a cuál? ¿Sí? ¿A esta o a cuál? Sí, ¿no? Supongo. Ah, ya. Vale. Toque 2, 3, cambio. Ya listo, cambio. Ok, con respecto ahora a la gametogénesis vegetal, esto se refiere ahora a la creación de los gametos. ¿Ok? La creación de los gametos vegetales pues se define como la microgametogénesis y la macrogametogénesis. La microgametogénesis es la creación ahora de ¿qué? Del polen. ¿De acuerdo? Es la creación del polen. ¿Sí? Mientras que la macrogametogénesis es la creación de los 8, y no te sorprendas, ¿eh? De los 8 núcleos que encontramos dentro de la parte reproductiva de la flor. ¿Ok? ¿Sí? Repito, la microgametogénesis es la creación del gameto masculino, que en este caso es el polen, y la macrogametogénesis es la creación de los 8 núcleos que encontramos dentro, ¿no? De lo que es la parte reproductiva de la flor femenina, ¿no? Ahora, de los 8 núcleos, el que nos interesa son 2 cosas en realidad. Uno, que es la ósfera, y 2, que son los llamados núcleos polares. ¿De acuerdo? De hecho, todo el floro del proceso, te lo dejo acá como imagen y te lo dejo acá también como texto. Están con mis propias palabras, así que no creo que se te complique la idea de entender esto de acá. De todas maneras, el proceso es justamente el que está también aquí en la imagen. ¿Ok? Al final y al cabo, la microgametogénesis es la creación de esto, la creación del polen. ¿De acuerdo? Y en el caso de la macrogametogénesis es la creación de estas 8 cosas que encontramos aquí. Como te comento, de esas 8, solo nos interesan 2. Lo que es la ósfera y lo que son los llamados núcleos polares. ¿De acuerdo? En el caso de la fecundación ahora de la planta, tenemos que comprender un detalle, que es justamente el hecho de la polinización. ¿Cómo la planta puede lograr una reproducción de tipo sexual si es que no se mueve? ¿Cómo hacemos de que los gametos puedan irse de un lado para otro? Pues fácil. Tenemos la polinización, ¿no? La polinización se define entonces como el acto de la fecundación en el caso de las plantas, ¿ok? Y es realizado entonces por diferentes tipos de casos, pues, ¿no? Pueden ser animales, ¿no? En la cual se le llama polinización zoonótica, por ejemplo. Pueden ser por causa del humano, pueden ser por causa del viento, pueden ser por causa del agua, etcétera, etcétera y etcétera, pues, ¿no? Cuando son para animales, acá tenemos un montón de ejemplos, pues, ¿no? Tenemos a las clásicas abejitas, ¿cierto? Tenemos también a las mariposas, tenemos a los colibríes, tenemos a los murciélagos, a las polillas,
¿no? Etcétera, etcétera y etcétera. ¿No? Todos los animales que se alimentan de néctar y que por ende ayudan a la polinización, ¿no? Obviamente las estrellas serán las abejas, pues obviamente que sí. Así es, las abejitas, correcto. Entonces, la idea es que el polen de una planta llegue hacia la parte femenina, el estigma de la otra planta, pues, ¿no? De otra flor. Se supone que es la idea. Obviamente también puede darse el caso en que el mismo polen pueda fecundar a la misma estigma de la misma flor. Eso también puede ocurrir, por si acaso. ¿Sí? Hay algunas plantas en las que las anteras, ¿sí?, están por encima del estigma y por lo tanto eso puede ocurrir. ¿De acuerdo? O puede darse el caso de que haya varias flores dentro de una misma planta y las flores que están más arriba suelten el polen y caerá a las flores que están más abajo. ¿La propia planta se puede autofecundar? Pues sí, puede ocurrir. ¿La propia flor se puede autofecundar? Pues también puede pasar. ¿Sí? Todo puede pasar con las plantas, gente. La verdad que sí, son unas locas las plantas. Ok, entonces, la unión de gametos dentro de la planta se le llama doble fecundación. ¿Y por qué decimos doble fecundación? Porque a diferencia de los animales, donde solamente el espermatozoide debe llegar al ovocito y se acabó, aquí ocurren dos cosas. Por eso se le llama doble fecundación, muchachos. Porque cuando viene el grano de polen y cae en el estigma, van a entrar justamente dos cositas, dos núcleos espermáticos. Los dos núcleos espermáticos se encuentran dentro del grano de polen. Retrocedamos. Acá. Polen con dos núcleos espermáticos. ¿De acuerdo? Ambos núcleos van a unirse a una parte del gameto femenino. En este caso, un núcleo espermático se va a unir a dos núcleos polares. ¿De acuerdo? Un núcleo espermático se une a los dos núcleos polares. Cuando ocurre esto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el hecho de la formación del endospermo. ¿Qué cosa es el endospermo? El endospermo, señoritos, es la capita, ¿no? O es toda la estructura que compone a la semilla. ¿De acuerdo? Cuando tú tomes una semillita y analiza la próxima vez que veas una, imagina que es una semilla, en la parte del medio vas a encontrar una parte bien pintadita, bien gruesa. Todo el resto de la semilla se llama endospermo. Y esa parte punteada, esa parte pintada, perdón, se le conoce con el nombre del embrión. O sea, la futura planta. ¿Y de dónde sale? De la unión del núcleo espermático y de la unión de la oósfera. Muchachos, en la planta, la oósfera es considerada el verdadero gameto femenino. ¿Ok? En la oósfera, en la planta, la oósfera es considerado el verdadero gameto femenino. Entonces, una vez que se une el núcleo espermático junto con la oósfera, ambos van a formar lo que es el embrión. ¿De acuerdo? Ambos forman lo que es el embrión. Repito, la futura planta. Porque de ahí sale, ¿no?, la primera raíz, de ahí salen las primeras hojitas, ¿de acuerdo? De ahí sale toda la planta, gente. ¿Sí? En cambio, el endospermo se origina, como te comento, a partir del núcleo espermático y la unión de los dos núcleos polares, dando la formación de esta parte, ¿no?, que rodea entonces a ¿quién? Al embrión, ¿no? Y que obviamente le va a dar una protección y de yapa le va a dar, ¿no?, alimentos, nutrientes para el crecimiento de la planta. ¿Sí o no? Porque una semilla en sus inicios todavía no hace fotosíntesis así, ¿no? No tiene hojas.
Entonces no puede todavía captar luz, ¿sí o no? ¿De dónde saca nutrientes? ¿De dónde saca energía? ¿Cómo funciona esa planta en crecimiento? A partir del endospermo, donde también vamos a almacenar lo que es almidón y por lo tanto la semilla puede germinar, ¿verdad? Experimento básico de primaria, si no, chapas tu frijolito, lo envuelves en algodón, lo pones en un vaso y le echas agüita todos los días, ¿verdad? Y así obtenemos una plantita, gente. ¿De acuerdo? Entonces, la fecundación en las plantas, recuerda, es una doble fecundación, ¿sí? El polen contiene 2 núcleos espermáticos. El primer núcleo se une a los 2 núcleos polares y el segundo núcleo se une a la oósfera, formando lo que es el endospermo y el embrión respectivamente. Una vez que hemos formado este embrión, una vez que hemos formado el endospermo y que todo eso compone a la semilla, alrededor de todo la planta, perdón, alrededor de todo lo que es el óvulo, todo lo que es el ovario de esta plantita y básicamente todo el resto del cuerpo de la flor, básicamente chicos, todo esto de acá, miren. Básicamente todo esto de acá, ¿de acuerdo? Se convierte en un fruto, ¿de acuerdo? Los pétalos se caen, los sépalos envuelven y sostienen también el fruto y obviamente formamos luego, ¿no?, ese cuerpo fructífero llamado fruto alrededor de lo que es la semilla, ¿de acuerdo? Obviamente eso será diferente, ¿no?, para cada tipo de planta, porque varias plantas se reproducen de manera sexual de manera diferente, ¿no? No todas las plantas tampoco tienen una semilla, pues, ¿no? ¿Cómo se llaman estos feos? Los helechos y los musgos, por ejemplo, no tienen semillas, ¿no? Un pino, por ejemplo, no tiene fruto, entonces no va a generar, ¿no?, una estructura tan grande alrededor del embrión, ¿de acuerdo? Otras plantas ya con frutos no tienen semillas viables, ¿sí o no? Por ejemplo, el plátano, ¿has visto esos puntos negros que tiene el plátano en su interior? Por ejemplo, esas son sus semillas, solo que son semillas atrofiadas. Si tú plantas esas cosas no te va a crecer absolutamente nada, ¿ok? Otros frutos tienen un montón, pero un montón de semillas, ¿sí o no? Por ejemplo, la sandía, ¿sí o no? Por ejemplo, la papaya, ¿verdad? Un montón, pero un montón de semillas dentro de sus frutos. Como te comento, eso depende entonces de cada uno de los frutos, pues, ¿no? De cada tipo de planta, básicamente. ¿De acuerdo, gente? Muy bien. ¿Qué falta? Nos falta ver, señoritos, la parte del sistema reproductor. ¿Ok? Aparato reproductor tanto masculino como también la parte femenina. ¿De acuerdo? Y finalizamos esa parte con lo que es menstruación y animalitos. Vamos a ver esta última parte, ¿vale? Y dejamos pendiente lo de aparato reproductor, ¿de acuerdo? Esta última parte, que es más rápida, que es más corta, ¿qué vamos a visualizar? Pues obviamente que tenemos 3 tipos de ¿cómo se llama esto? De parición, ¿ok? El tipo de parición se define de cómo el individuo tiene a sus crías. Y encontramos a los organismos, por ejemplo, en el caso de A, organismos que son vivíparos, cuando la cría nace completamente viva. Encontramos organismos ovíparos, cuando presentan y colocan huevos, ¿de acuerdo? O tenemos incluso organismos ovovivíparos, cuando colocan huevos, pero ese huevo se queda todavía dentro del cuerpo de la madre. Luego el huevito eclosiona y sale una cría viva. ¿De acuerdo? Muy bien, repito. Vivíparos, vivi, cuando nace una cría viva. Ovíparos, cuando colocan huevos. Y finalmente ovovivíparos, ¿no?, que es la mezcla de los 2 nombres. Cuando colocan un huevo, pero ese huevo se queda dentro del cuerpo de la madre y luego nace viva. ¿Ok, chicos? Para acabar ya esta última parte, mencionamos que luego de la fecundación, la unión de gametos, se forma un cuerpo de celular llamado cigoto. Y que a partir de ese cigoto
se empieza la diferenciación celular. Van a dividirse en 2, en 4, en 8, en 16, y así hasta formar un montón de celulitas, formando un primer cuerpo llamado blástula, un segundo cuerpo llamado gástrula, donde encontraremos 3 tejidos embrionarios: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cada uno de ellos se encargará de formar entonces los futuros órganos de ese pequeño embrión, ¿no? No solamente para el humano, como vemos en la imagen, sino de diferentes tipos de animales también. Entonces, señoritos, esto es metamorfosis. La última diapo trata de metamorfosis, ¿de acuerdo? Es el hecho de cómo cambian los individuos desde que son huevos hasta que son adultos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los insectos, ¿no? Desde un huevito se convierte, ¿no?, luego en larva, y luego de larva se convierte otra vez adulto, ¿no? O en el caso de los sapos, huevito, la larva que se llama renacuajo, va cambiando de forma hasta que se convierte en finalmente el adulto. Esto se llama metamorfosis, muchachos. Y colorín colorado, nuestro tema se ha acabado. Ojo, queda pendiente la parte de reproductora, aparato reproductor masculino y femenino. ¿De acuerdo? Te voy a mandar la diapo ahorita para que puedas terminar de leerla y vayas checando.